La nave estaba en la mira, ya era suya, podía saborear ya la recompensa, pero entonces, de improviso, la nave apagaría su motor y frenaría en seco, siendo adelantada a toda velocidad por la nave de Courset. Ahora él estaba detrás. El motor de la nave se encendería de nuevo y empezaría a abrir fuego sobre Courset, quien empezaría a maniobrar intentando quitárselo de encima. No duraría mucho esquivando hasta que uno de los disparos impactaría en la parte trasera. La nave de Courset se sacudió con violencia y empezó a perder altitud, precipitándose hacia la superficie del planeta. Por suerte logró recuperar el control de la nave antes de golpear las formaciones rocosas. En lo que respecta al otro piloto, no se le veía por ningún lado, probablemente asumió que Courset ya se habría estrellado contra el suelo y se marchó. Cabía la posibilidad de que volviese, pero para Courset ese ahora era el menor de sus problemas. Una alarma incesante en su panel de control indicaba el severo daño que había recibido su nave en la persecución. El impacto dañó el reactor y ahora tenía una fuga de refrigerante. Si no aterrizaba para que se enfriase y se reparase, su nave iba a explotar. Una vez en tierra por fin se dignó en responder la llamada de Rein, quien había estado intentando contactarla desde que ella había subido a su nave. Courset encendió el comunicador y el rostro de la yegua apareció en su pantalla. ¿Qué ocurrió? ¿Lo conseguiste? Lo perdí, necesito reparar la nave antes de seguir. Eso es lo que te quería decir antes, que no salieras del domo, se acerca una tormenta. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo que cuál? La atmósfera de Telangana tiene niveles extremadamente altos de dióxido de azufre. ¿Y eso qué significa? Que en ese planeta llueve ácido sulfúrico. ¿Acaso soy la única que investiga aquí? Debes quedarte en la nave hasta que la tormenta pase. La nave tiene una fuga, si me quedo explotaré junto con ella. De acuerdo, déjame pensar. La yegua se puso a revisar sus mapas mientras Courset esperaba hasta que se topó con algo de utilidad. Bien, de acuerdo con el rastreador de la nave, debería haber un sistema de cuevas a algunos kilómetros de donde estás. Podrás protegerte de la lluvia ahí, y hay un domo pequeño algo más lejos. Te recomiendo que vayas hasta allá cuando pase la tormenta. Tienes un equipo de emergencia contigo, eso te dará oxígeno para unos días, será más que suficiente. ¿Cuánto durará la tormenta? Según la información meteorológica, unas 11 horas, con lo que tienes debería bastar. Lo que faltaba, estar atrapada en este planeta por una tormenta corrosiva. Courset abrió el compartimento que había bajo el tablero de la nave y extrajo de su interior un paquete de apoyo vital consistente en una máscara de oxígeno y varios tubos, cada uno con oxígeno para 6 horas. Se puso la máscara, conectó el primer tubo y abrió la cabina de su nave para salir. En cuanto entró en contacto con el exterior, sintió un calor húmedo y pesado en todo su cuerpo producto de la densidad de la atmósfera del planeta. Courset descendió de la nave y miró hacia el cielo opaco como las nubes verdosas se acercaban. Antes de ponerse rumbo a las cuevas que le había mencionado Rein, Courset se dirigió hacia la parte trasera de la nave para inspeccionar la zona en donde recibió el impacto. Pese a que el daño era severo, no había logrado destruir su nave por completo. Eso le decía que el armamento de su rival era ligero. Y eso a su vez le abría varias posibilidades. La más obvia era que se tratase de un caza ligero, de armamento y blindaje limitado, pero con una velocidad y agilidad considerable. La otra posibilidad es que la nave compensase su falta de capacidad ofensiva con un blindaje formidable, pero eso haría a la nave más tosca y lenta, y por lo que ella vio en su corto combate, la nave se movía con agilidad esquivando sus disparos, y para ser una nave vieja, eso era significativo. Ni aun con el armamento superior de su nave, había logrado acertar un solo tiro en su rival. Eso le hacía una idea del tipo de piloto al que se enfrentaba. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando un trueno la trajo de vuelta en sí. Era hora de irse. Avanzando por las enormes dunas del planeta, Courset pudo oír a lo lejos la explosión de su nave, suerte que la yegua le había encontrado refugio. Sin embargo, pronto las gotas de lluvia comenzaron a caer. Una pequeña gota cayó sobre una de sus orejas, causándole una quemazón al cabo de unos segundos.
Debía apresurar el paso, aún faltaba un buen tramo y la lluvia ya había llegado. Corriendo por la arena con la cabeza agachada para proteger la máscara que le suministraba oxígeno, Curset corría tratando de no tropezar en las dunas mientras las gotas de lluvia ácida se intensificaban. Cada gota que la tocaba era como si cayese un clavo ardiente sobre ella. Después de una carrera que pareció eterna, por fin llegó a la cueva. Una vez a salvo, cambió el tubo de oxígeno por uno nuevo y se puso a examinar la cueva, viendo que ésta parecía extenderse bajo tierra. Le hubiese encantado quitarse la máscara para poder respirar mejor, pero si lo hacía su sistema respiratorio ardería literalmente. Tenía quemaduras por todo el cuero cabelludo, la cabeza entera le ardía, y sus antebrazos estaban llenos de pequeñas quemaduras que le causaban ardor. No tenía nada consigo para aliviar el dolor, no podía hacer nada más que aguantar. La cueva parecía ser profunda, pero no era una buena idea ir a explorar, y tampoco estaba de ánimos. Lo único que le quedaba era esperar. De pronto el rostro difuminado de Ruby parecía aparecer frente a ella. Podía oír su voz, sus llantos de agonía, mientras Curset creía comenzar a sentir en el pecho la quemazón infernal del disparo que Ruby había recibido por la espalda. Entonces Curset despertó de un sobresalto. Sofocándose por la falta de oxígeno, se lanzó deprisa hacia el paquete de apoyo vital para cambiar el tubo de oxígeno por uno lleno. Con la torpeza de su desesperación, al sentir que no entraba aire en sus pulmones, desenroscó el tubo vacío de su máscara y colocó el nuevo. Solo entonces el aire volvió a fluir. Curset cayó de rodillas tosiendo y respirando hondo, con la cabeza dándole vueltas y el corazón saltando en su pecho. Ya habían pasado 11 horas. Cuando Curset levantó la vista, vio que ya no llovía y que el cielo estaba despejado. No recordaba haberse quedado dormida. Su tubo de oxígeno se había vaciado sin darse cuenta y cayó inconsciente por la falta de oxígeno. No estaba segura de qué había pasado, por su mente solo pasaba la imagen que vio antes de despertar, imagen que ella trató de quitarse recordando lo que debía hacer. Ahora que la lluvia había cesado y sin nadie que la persiguiera, podía seguir trabajando. El rostro de Ruby seguía apareciendo en su cabeza, pero ella insistía en intentar reprimirlo. Necesitaba conseguir una nueva nave, sabía que podían darle una nueva en la estación 043, pero no podía llegar hasta allá si ni siquiera podía salir de este horrible planeta. Caminó varias horas por el desierto, esquivando charcos de ácido hasta que divisó el domo del que le había hablado Rain en el horizonte. Cuando finalmente llegó, su garganta ya no daba más de la sed. A medida que Curset caminaba por las calles, la gente se volteaba a verla con asombro. Nunca habían visto a alguien que hubiese estado fuera del domo durante las lluvias, y mucho menos que ese alguien volviese con vida. De nuevo intentó hacer desaparecer esa sensación de resequedad en su boca, concentrándose en lo que debía hacer: buscar una nave. Necesitaba algo simple, que le sirviese para llegar hasta la estación y luego deshacerse de ella por algo mejor, y que por supuesto fuese barata. Arpeggio accedió a suministrarle algunas de sus naves si las necesitaba, pero aquí eso era imposible. Tendría que sacar de su bolsillo si quería salir de esa roca, pero no estaría dispuesta a pagar demasiado. A lo lejos divisó un desguace, sabía que con algo de suerte podría hallar algo útil, por lo que con la poca fuerza que le quedaba fue corriendo hacia ella. Cuando entró en el lugar, un jabalí viejo y con notoria mala higiene salió a atenderla. Necesito una nave. No me digas, ¿qué clase de nave? Con que vuele me basta. No busco nada en específico, solo que sea barata. Ya veo. Creo que tengo algo, pero quizás no te va a gustar. El jabalí la guió a través del desguace, por los montones de chatarra y la gran cantidad de naves que ahí había. No negaría que veía algunas cosas como mínimo interesantes, pero no llamaban suficiente su atención, sabiendo que en la estación de Arpeggio podría conseguir algo mucho mejor. Finalmente llegaron a la parte trasera del terreno. Entre todas las pilas de chatarra se dejaba ver la figura de una nave destartalada y cubierta de tierra, una nave para un solo ocupante, más pequeña que su antigua nave, sin ningún espacio más que la cabina. ¿Esto es lo mejor que tienes?
Esto es lo que se ajusta a sus exigencias. ¿Y cuánto cuesta? No lo sé, tenía pensado desarmarla y venderla como chatarra, digamos que 1 millón. 1 millón por ese montón de basura. Tenía que ser una broma. Cuando Cursed inspeccionó la cabina la cosa no pareció mejorar, cables sobresaliendo por debajo de los paneles, pantallas rotas, parecía que estuviese a punto de desarmarse en cualquier momento. Tú querías algo que volase, es vieja, pero aún lo hace, creo. No es lo más cómodo, pero es lo más barato que puedo ofrecerle. Cursed le hubiese disparado sin dudarlo de no ser porque no tenía su arma. Al menos ya no podía ser peor, ¿cierto? Pues se equivocaba. Por lo que el desasiado jabalí había explicado, la nave era tan vieja que ni siquiera tenía un generador de atmósfera integrado. Algo tan básico y de primera necesidad en toda nave que se fabricara hoy en día estaba ausente en ese montón de chatarra. Cursed tendría que usar un traje presurizado si pretendía salir al espacio en esa nave sin morir en el proceso. Por suerte, si es que se le podía llamar así, el traje venía incluido en el precio.